En Venezuela, 10.000 empleados públicos han sido despedidos desde el pasado 30 de diciembre. La Unión Nacional de Trabajadores informó que el gobierno lleva a cabo las destituciones para reducir drásticamente su nómina. Varios de los afectados han informado a los sindicatos que la situación se ha registrado en Bolivariana de Puertos, Ministerio de Agricultura y Tierras, Aeropuerto de Maiquetía y el Servicio Integrado de Administración Tributaria y Aduanera CENIAT. Mi primera invitada de hoy es Marcela Máspero, es la coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela. Ella nos acompaña desde la capital venezolana, Caracas. Ya la ven en pantalla. Marcela, bienvenida. Una buena tarde. Sí, buenas tardes, Carlos Eduardo. Una buena tarde para todo el continente y aquí estamos reportando desde el Movimiento Sindical Venezolano. De estos 10.000 empleos que han sido cerrados, de estos 10.000 despidos que hizo el gobierno desde el pasado 30 de diciembre, ¿cuántos son injustificados y qué ha dicho en este caso el Ministerio del Trabajo frente a una situación como esta? Bueno, fíjate, nuestra central sindical, en voz de Servando Carbone, quien es directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, ya alertaba de cerca de 300.000 despidos que se iban a producir en la administración pública para a partir del 31 de diciembre. De eso se han concretado cerca de 10.000. Aparte de las instituciones que ya tú mencionaste, tenemos situaciones en Arrocera del Alba, que es una procesadora de alimentos en el estado portuguesa. El caso de Pedeval, que es también tiene que ver con alimentos por parte del estado. Los centrales azucareros Cariaco, Pío Tamayo y otros que también entran en este lote de 10.000 trabajadores. Abastos Bicentenarios y el sector financiero, y todos son despidos injustificados porque de acuerdo a la nueva ley del trabajo que fue promulgada hace 4 años en Venezuela, en teoría y de acuerdo a la ley no debería existir trabajo tercerizado. Y estos trabajadores tienen, en la mayor parte de ellos, contratos que se les han venido renovando, algunos hasta por más de 10 años. O sea, son despidos totalmente ilegales. Y lo más grave es que no hay absolutamente ninguna respuesta por parte del Ministerio del Trabajo, que solamente nos ha brindado es denegación de justicia, retardo procesal e impunidad absoluta con el anterior ministro, situación que se agrava ahora mucho más con la designación del nuevo ministro del Trabajo que está al frente de esa cartera en estos, según los anuncios presidenciales hechos últimamente. Marcela, hace minutos precisamente el presidente Nicolás Maduro pues anunció un nuevo aumento salarial en Venezuela de 50%, pues lo anunció con bombos y platillos. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro y seguimos conversando. He decidido aumentar el salario mínimo y, como siempre, las escalas de los trabajadores públicos, maestros, policías, médicos y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un 50% arrancando el mes de enero. 40.638 bolívares serán las pensiones y el salario mínimo de nuestro país. Más 63.720 bolívares de cestatique, quiere decir que el ingreso mínimo integral de Venezuela pasa a 104.358 bolívares. ¿Por qué escuchábamos a Maduro, Marcela? Maduro habla, pues como te decía, anuncia con bombos y platillos un aumento que ubica, según él, en 104.000 el ingreso de un trabajador en Venezuela. ¿Qué compra un venezolano con 104.000 bolívares en este momento si le alcanza a un trabajador para mantener a su familia y, por supuesto, mantenerse él? Bueno, por los 452 bolívares, que es el aumento diario de este presunto aumento del salario mínimo de 50%, no compramos ni un caramelo, para empezar. En segundo lugar, hay una inflación acumulada que está llegando al orden del 700% en el país. El costo de la canasta alimentaria, que solamente incluye los rubros alimenticios según el Sendas, para el mes de noviembre tenía un costo de 460.381 bolívares y la canasta básica familiar de 624.544.78. ¿De qué nos pueden servir
un salario hoy de 104.000, que es lo que sumaría el aumento del salario mínimo del 50%, más el cesta ticket, para que pudiéramos accesar a los productos, cuando el tema estructural es que además, como se ha venido aumentando el cesta ticket socialista, estamos llegando a la bonificación y flexibilización de nuestro salario, porque ese ingreso que entra como cesta ticket no se computa para el cálculo de nuestras vacaciones, de nuestras utilidades y de todo lo que además esa famosa ley del trabajo, que tiene derechos individuales muy importantes, mejorados, pero que en derechos colectivos acabó con todos los derechos colectivos y violenta las normativas internacionales. Bueno, simplemente no es posible que en materia de salario se compute ese cesta ticket, y eso está afectando enormemente los ingresos. En Venezuela es el único país, yo diría, en estos momentos, desde que anunció hace minutos esto el presidente de la República, lo que hemos recibido es mensajes de angustia, de ansiedad, de preocupación por parte de los trabajadores. Es el único país donde nos asustamos, nos aterramos cada vez que se habla de un aumento de salario, porque eso implica que aumente la inflación, el costo de los productos de primera necesidad, el costo de los servicios de manera desmesurada, así como han venido aumentando últimamente, y por supuesto no tengamos ninguna respuesta, lo cual, sumado a la pérdida de empleos, y ya hablábamos de despidos en la administración pública, pero en materia de empleos tenemos la pérdida de 1 millón de empleos solamente en el año pasado, y el sector privado, que además ha anunciado, el sector comercial, que tiene innumerables dificultades para abrir sus puertas este año, por lo que significa la reposición de inventario, o el sector industrial, que está absolutamente deteriorado, con la caída del 70% de la producción nacional. Estaríamos en unas cifras realmente graves desde el punto de vista económico, pero lo más grave es que esta decisión de aumento de salarios se produce sin atacar las causas de todos estos detalles que estamos dando, de la pérdida del poder adquisitivo, de no tener posibilidad de accesar los productos de primera necesidad. Se habla de los CLAP como una propuesta, los famosos comités para la producción y abastecimiento, que no llegan a la mayoría de la población. Solo una tercera parte de los venezolanos hoy tienen acceso a 3 comidas diarias. Los CLAP es una metodología perversa de exclusión, y sobre todo los que dirigen los ministerios, los que están al frente de los ministerios, sindicatos como el de la Asamblea Nacional, que está en manos de la gente del corporativismo sindical y gobernero, le quitan el dinero, así como en muchas zonas humildes de Caracas, de las VC, de las llamadas VC, le quitan el dinero a la gente y no les dan las bolsas, sino que se quedan con esas bolsas. Y si hablamos del programa de alimentación complementario, donde podemos adquirir los productos importados ahora, pero a precios internacionales, no nos da nuestro salario, porque 1 kilo de arroz cuesta lo mismo que cuesta en Ginebra, con las diferencias que ya tenemos de lo que es el salario en Ginebra o lo que es el salario en Venezuela, que en este momento no llegaría ni siquiera a $30. Entonces, esta situación, en vez de aliviar la carga que tenemos, realmente nos pone una carga mucho más pesada y nos obliga a la movilización de los trabajadores para rescatar nuestros empleos, nuestro salario y todos los derechos que se nos están conculcando. Marcela, cuando hablas de nos obliga a movilizaciones, ¿es que este año será de la lucha obrera en la calle contra el llamado presidente obrero? Fíjate, presidente obrero no tiene nada. No queremos desmeritar el hecho de que haya sido un chofer del metro de Caracas. Por cierto, una de las instituciones más deterioradas hoy en este país es justamente todo lo que tiene que ver con el metro, con el ferrocarril, que lo utilizamos la gente humilde, así como el transporte público hoy, que está deteriorado precisamente por la falta de inversión. Y cuando decimos que no es un presidente obrero, no nos referimos a lo que fue su pasado. Queremos referirnos a que este es un gobierno explotador de los trabajadores, con ejemplos tan graves como el caso del buque Simón Bolívar,
que tiene desde noviembre del 2015, que es propiedad de Pescalva, una empresa creada por el Estado venezolano, en los astilleros nacionales que dirige el almirante Franklin Malpica con total dejadez, y con eso me refiero también a lo que sucede en Quimbiotec, la planta de hemoderivados, que está abandonada, que ya no produce en el país y que además se le niegan los derechos a sus trabajadores, no solo al contrato colectivo farmacéutico, sino a todos estos aumentos que se han venido anunciando, y que a la Administración Pública Nacional, que quede bien claro, Carlos Eduardo, no se le ha ajustado ni las tablas salariales, no le han hecho los aumentos, los últimos aumentos de salarios mínimos y de cesta ticket socialista, y hay persecución, acoso, terrorismo patronal permanente. Fíjate, una de las cosas que también decía hace minutos el presidente obrerista de este gobierno obrerista, es que felicitaba al SEBIN. ¿Qué es el SEBIN hoy en Venezuela? Es el cuerpo represor que actúa contra los trabajadores del sector público y privado para perseguirlos, acusarlos e imputarnos con apoyo de las autoridades, de los poderes públicos, como el Ministerio Público, los tribunales, las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas, cuando reclamamos nuestros derechos. Y los trabajadores hemos venido debatiendo, participando. El año pasado realizamos innumerables acciones apoyando el referéndum revocatorio que fue convocado, y por cierto, tenemos cerca de 2.000 despidos por trabajadores que accionamos ese mecanismo del referéndum revocatorio y que forman parte de la denuncia que Comunidad de Acción Sindical y Gremial tenemos en la OIT, y tienen que ser reenganchados de inmediato porque les fueron violentados sus derechos políticos. Y mañana justamente tenemos una gran movilización en Caracas hacia la Dirección de Salud del Distrito Capital, porque además de todo, la ministra de Salud, que acaba de ser designada en Venezuela, viene de ser directora del Hospital Clínico Universitario, donde se persigue a la dirigencia sindical, donde se agredió físicamente a nuestros dirigentes en asambleas que se realizan de trabajadores, donde se trató de imputar a un delegado sindical por acompañar la entrega de ayuda humanitaria, y esto no tiene absolutamente nada que ver con una concepción obrerista, humanista, solidaria y nada. Por eso, sí, los trabajadores vamos a salir. Este año 2017 es el año de la unidad, es el año de la acción de los trabajadores en la calle, que hemos seguido en la calle, que estamos en la calle pendientes de suministrar los productos para nuestras familias, rebuscándonos de lo que es nuestro empleo directo, de nuestro salario, si es que lo tenemos, o si no, rebuscándonos de mil maneras para poder completar el diario para nuestras familias. Y por eso hay mucha conciencia de la necesidad, además, de que la Asamblea Nacional asuma las decisiones que anunció al país en el mes de octubre del año pasado, y que plantean que mañana se retome con el planteamiento del abandono al cargo. Y no hay nada más claro en este país de que las funciones para las cuales fue designado el presidente de la República y votado están totalmente abandonadas por parte de este gobierno, que además en los anuncios que ha hecho de este nuevo gabinete son anuncios de amenazas, de violencia, de seguir con la intolerancia, y habla de un diálogo que solamente debe producir resultados electorales y que es usado únicamente como bandera política, y para que sigan viajando y haciendo turismo político los miembros del gabinete, mientras en Venezuela el aparato productivo nacional está destruido, mientras cada dólar que se invierte en importar pudiera producir 5 empleos en este país adicionales, mientras el presidente también mencionó la creación de 50.000 empleos, y como paradoja estamos viendo que ya hay 10.000 empleos solamente para hoy, 9 de enero, y hay una perspectiva que definitivamente hace que los trabajadores, los estudiantes, los profesionales asumamos el compromiso que nos corresponde, y por eso mañana estaremos
asistiendo todos a la convocatoria que se ha hecho a través de FETRASalud, a través del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, a través del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, juntos, estudiantes, trabajadores, profesionales, para lograr liberar a todo este país. Porque hay algo claro, Carlos Eduardo, nosotros estamos sembrados en Venezuela, tenemos nuestros hijos y nuestros nietos acá, no tenemos posibilidades algunas de salir, ni tampoco queremos salir. Queremos radicalmente cambiar y transformar esta situación, y para ello es necesaria la unidad, la movilización en la calle y hacer que se respete la Constitución del país, que está siendo pisoteada por quienes en algún momento fueron quienes formaron parte de una asamblea constituyente que elaboró esta Constitución que hoy tenemos y que juega con ella absolutamente todos los días. Y permíteme además hacer un llamado a las Fuerzas Armadas. Rechazamos categóricamente el comunicado que hizo el alto mando militar después del acto de instalación de la Asamblea Nacional, y hacemos un llamado a todos los militares para rescatar el honor, que es la consigna de ese cuerpo, y no a seguir atacando y vulnerando los derechos del pueblo en las colas de comida, en los hospitales, y mucho menos cuando se realicen movilizaciones pacíficas y democráticas como las que vamos a seguir haciendo en la calle. Pueblo contra pueblo es lo que quiere este gobierno nacional. Nosotros desde los trabajadores somos parte fundamental del pueblo, así como lo son los militares, como lo son todos los sectores de este país, y debemos rechazar categóricamente la violencia, pero movilizarnos masivamente para transformar esta realidad. Una situación que suena desde su narración realmente complicada para un trabajador venezolano. En pantalla, Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela. Desde Caracas, mil gracias, una buena tarde. Gracias. Un placer.